las páginas de la historia bíblica, pocos relatos resuenan con la cruda realidad de las pasiones humanas desbordadas, como la historia de Dina, hija de Jacob. Esta narrativa, inscrita en el libro de Génesis, nos introduce en un drama que desentraña los hilos más oscuros del deseo y la manipulación. En el albor de un día aparentemente común en la tierra de Canaán, Dina, la hija de Jacob y Lea, despertó con una curiosidad inquebrantable. La joven, conocida por su espíritu aventurero y su deseo de conocer más allá de los límites de su hogar, decidió ese día explorar los alrededores y conocer a las hijas de la tierra que su familia había llegado a considerar su hogar. A pesar de la protección y el amor en su familia, Dina anhelaba la compañía de otras mujeres, historias y risas que estaban fuera de su entorno inmediato. Con el sol aún bajo en el cielo, Dina se adentró en los campos y caminos que serpenteaban más allá de las tiendas de su familia. Su corazón latía con la emoción de los nuevos encuentros y las posibilidades que el día prometía. Sin embargo, la inocencia de su búsqueda estaba teñida de una inesperada vulnerabilidad, pues el mundo más allá de su hogar guardaba costumbres y peligros desconocidos para ella. Mientras tanto, en la ciudad cercana, Siquem, hijo de Hamor y príncipe de la región, se encontraba en sus propias andanzas. Conocido por su posición y por un carácter que combinaba el encanto con una impulsividad sin freno, Siquem se movía entre su gente con la seguridad que le confería su estatus. Ese día, su camino estaba destinado a cruzarse con el de Dina, un encuentro que marcaría un antes y un después en la vida de ambos y de sus comunidades. Cuando Siquem vio por primera vez a Dina, algo dentro de él se agitó. La visión de esta joven desconocida, tan diferente a las mujeres de su propia tierra, lo cautivó de inmediato. Su fascinación, sin embargo, no estaba guiada por el respeto o el deseo de un entendimiento mutuo, sino por una atracción impulsiva que pronto oscurecería el destino de Dina. Inconsciente del interés que había despertado en Siquem, Dina continuó su exploración, maravillándose ante las nuevas vistas y sonidos que la rodeaban. Su espíritu libre y su alegría por la vida la llevaron a través de campos y valles, cada paso alejándola más de la seguridad de su hogar y acercándola al punto de inflexión de su destino. La historia de Dina estaba a punto de tomar un giro dramático, uno que revelaría la complejidad de las pasiones humanas y las consecuencias de las acciones impulsivas. Dina, absorta en la belleza de la naturaleza y la novedad de su entorno, no se percató de la oscura figura que la acechaba desde la distancia. Siquem, cautivado por la joven que parecía tan diferente a todas las que conocía, se había acercado sigilosamente, movido por un impulso que ni él mismo comprendía del todo. La distancia entre ellos se reducía con cada paso que daba, hasta que finalmente, en un claro rodeado de árboles centenarios, sus caminos se cruzaron. «Soy Siquem, hijo de Hamor», se presentó, con una voz que pretendía ser suave pero que no ocultaba del todo su excitación. Dina, sorprendida por la súbita aparición de este desconocido, retrocedió instintivamente, aunque la curiosidad brillaba en sus ojos. La conversación que siguió fue torpe, marcada por la cautela de Dina y la insistencia apenas velada de Siquem, quien se esforzaba por impresionarla con relatos de su tierra y su gente. A medida que el sol ascendía en el cielo, la charla se prolongaba, con Dina cada vez más cautivada por las historias de Siquem, aunque una voz interior le instaba a mantenerse alerta. Dina, fascinada pero reservada, escuchaba, mientras Siquem, interpretando cada gesto de interés como una invitación, se sumergía más profundo en su obsesión, borrando la frontera entre el deseo y la dominación. La tragedia se desencadenó en un momento que comenzó con un gesto aparentemente inocente de Siquem, quien tomó la mano de Dina para mostrarle algo en la distancia. La sorpresa inicial de Dina ante el contacto no deseado se transformó rápidamente en miedo cuando Siquem, impulsado por un deseo irrefrenable, la atrajo hacia sí. La resistencia de Dina solo avivó el fuego de la determinación de Siquem, quien, cegado por su pasión, cometió el acto que deshonraría a Dina y desencadenaría una cadena de eventos irrevocables. Génesis 34, 2. Y la vio Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de aquella tierra, y tomándola se acostó con ella y la deshonró. El claro, antes bañado por la luz del día, se tiñó de sombras y desesperación. Dina, despojada de su inocencia,
Se encontraba ahora en un abismo de miedo y soledad, lejos de la seguridad de su hogar. El peso de la realidad caía sobre ella, arrastrándola hacia un mar de desolación y angustia. Mientras tanto, Siquem, confundido por la mezcla de satisfacción y culpa que lo invadía, intentaba convencerse a sí mismo de que su amor por Dina justificaba sus acciones. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que había cruzado un umbral del que no había retorno y que las repercusiones de su impulso pronto vendrían a reclamar su precio. La noticia del ataque a Dina cayó sobre la casa de Jacob como una sombra oscura. Jacob sintió un profundo dolor al escuchar lo sucedido a su hija, mientras la ira y el deseo de justicia se encendían en los corazones de sus hijos. Simeón y Leví, en particular, no podían contener su furia y comenzaban a trazar un plan para responder al acto deshonroso de Siquem. En la tensión de esos momentos, las palabras de venganza empezaron a susurrarse entre los hermanos, aunque aún no se decidía un curso de acción claro. La familia se encontraba en una encrucijada, entre el deseo de hacer justicia por su cuenta y la prudencia que la situación demandaba. Mientras tanto, la noticia se esparcía, y la tensión entre la familia de Jacob y los habitantes de Siquem crecía. Un aire de inminente confrontación se palpaba, y aunque aún no se desataba la tormenta, los preparativos para lo que vendría empezaban a gestarse en lo profundo de la noche, marcando el camino hacia un inevitable enfrentamiento. La decisión estaba tomada. Simeón y Leví, llenos de ira por lo sucedido a su hermana, no podían quedarse de brazos cruzados. En la quietud de su hogar, mientras el resto de la familia dormía, susurraban entre ellos, trazando un plan. No querían solo justicia, querían que Siquem pagara por su acto. Al día siguiente se acercaron a Jacob con una propuesta. Su plan era simple pero peligroso. Iban a fingir que aceptaban a Siquem, a decir que todo se solucionaría si los hombres de Siquem se circuncidaban como ellos. Pero su verdadera intención era atacar cuando estuvieran débiles y no pudieran defenderse. Jacob escuchó con preocupación. Entendía el dolor de sus hijos, pero temía las consecuencias de sus acciones. Un acto así podría traer la guerra a su puerta. Sin embargo, la determinación en los ojos de Simeón y Leví era clara. No iban a retroceder. Con el plan en marcha, Simeón y Leví se reunieron con Hamor y Siquem. Les propusieron el acuerdo, ocultando su verdadera intención detrás de palabras de paz y reconciliación. Hamor y Siquem, deseosos de enmendar el daño y unir a Dina con su familia, aceptaron sin sospechar la trampa. Génesis 34, 15, 17. Con esta condición os complaceremos. Si os hacéis como nosotros, circuncidando a todos vuestros varones, entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos para nosotros vuestras hijas, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos escucháis para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Los hombres de Siquem, siguiendo el acuerdo, se sometieron a la circuncisión. Eran momentos de vulnerabilidad, donde la confianza y la palabra dada parecían sellar un nuevo comienzo. Pero para Simeón y Leví, era la oportunidad que habían estado esperando. Al tercer día, cuando el dolor era más fuerte y la capacidad de luchar de los hombres de Siquem estaba en su punto más bajo, Simeón y Leví atacaron. La sorpresa y la debilidad hicieron imposible cualquier defensa. La venganza de los hermanos se llevó a cabo con una precisión fría y despiadada, marcando un antes y un después en la historia de su familia. Al amanecer, Simeón y Leví, armados y determinados, entraron en la debilitada ciudad de Siquem. Los habitantes, aún sufriendo por la reciente circuncisión, no pudieron defenderse. La venganza de los hermanos fue rápida y brutal, especialmente contra Siquem y Hamor, a quienes buscaron con una intención clara de castigo. La batalla fue unidireccional. Los hombres de Siquem, incapacitados por el dolor, cayeron uno tras otro. No hubo gloria en esta venganza, solo la tristeza de un acto impulsado por el dolor y la ira. Siquem y Hamor fueron encontrados y asesinados, un acto final en la trágica cadena de eventos iniciada por la deshonra de Dina. Con Siquem yacido en silencio, los hermanos procedieron a la siguiente tarea: el rescate de Dina. La encontraron dentro de la casa de Siquem, donde había sido retenida desde aquel fatídico encuentro. La escena del rescate fue sombría. Dina, aunque físicamente intacta,
Llevaba las cicatrices emocionales y psicológicas de su experiencia. Sin palabras, pero con una profunda conexión fraterna, la llevaron de regreso a su hogar lejos de la ciudad que ahora estaba marcada por la violencia. El regreso al hogar fue agridulce. Jacob, al ver a sus hijos y a la traumatizada Dina, sintió una mezcla de alivio y desesperación. La acción de sus hijos, aunque motivada por el deseo de justicia, había traído consigo consecuencias imprevistas y peligrosas para toda la familia. La noticia de la represalia de Simeón y Leví no tardó en esparcirse entre las comunidades vecinas, incrementando el miedo y la desconfianza hacia la familia de Jacob. La esperanza de paz y seguridad se desvaneció, reemplazada por la anticipación de posibles represalias. Dina, ahora de vuelta en el seno de su familia, se encontraba en un lugar seguro pero lejos de estar curada. La tragedia de su experiencia y el violento rescate por parte de sus hermanos dejaron una marca indeleble en su vida y en la de su familia. Juntos, pero enfrentando un futuro incierto, comenzaban a comprender el verdadero costo de la venganza. Después del ataque a Siquem, Jacob y su familia se encontraron en una situación precaria. «Nos habéis traído problemas», les dijo Jacob a Simeón y Leví, consciente del peligro que sus acciones habían desencadenado. La desconfianza hacia ellos creció entre las comunidades vecinas, temiendo que la violencia de los hermanos pudiera volver a desatarse en cualquier momento. La familia, una vez respetada, ahora era vista con recelo y miedo. La tensión dentro del campamento era palpable. Todos sabían que la venganza de Simeón y Leví había puesto a la familia en una posición vulnerable, expuesta a posibles represalias. El miedo a un ataque era constante, y la seguridad que una vez dieron por sentada ahora parecía una ilusión lejana. En medio de esta crisis, Jacob buscó consuelo y dirección en su fe. La gravedad de la situación lo llevó a buscar la guía divina, esperando encontrar una manera de proteger a su familia y restaurar la paz. La necesidad de un nuevo comienzo, lejos de las tensiones y el peligro que ahora los rodeaban, se hizo cada vez más evidente. Esta búsqueda de dirección marcó un punto de inflexión para Jacob y su familia, un momento en el que tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos y considerar el camino a seguir. La sombra del peligro los impulsó a buscar no solo la seguridad física, sino también la redención y la reconciliación, tanto dentro de su comunidad como en su propio corazón. La tensión y el miedo que siguieron a los actos de venganza de Simeón y Leví llevaron a Jacob a tomar una decisión crucial. Buscando un futuro más seguro para su familia y guiado por su profunda fe, Jacob decidió que era momento de partir. La idea de encontrar un nuevo hogar, donde las cicatrices del pasado pudieran comenzar a sanar, se convirtió en una necesidad urgente. La preparación para el viaje fue un tiempo de reflexión para todos. Mientras empacaban sus pertenencias, los miembros de la familia contemplaban las consecuencias de sus acciones. El peso de la culpa y la búsqueda de redención se entrelazaban con la esperanza de un nuevo comienzo. La lección de que la violencia solo engendra más violencia se había aprendido de la manera más dura. Dina, en particular, encontró en este momento de cambio una oportunidad para cerrar un capítulo doloroso de su vida. Aunque el trauma de su experiencia no podía borrarse, la posibilidad de reconstruir su vida en un nuevo lugar ofrecía un consuelo. Su resiliencia se convirtió en un faro de esperanza para su familia, recordándoles que incluso en medio de la oscuridad, la fortaleza del espíritu humano puede prevalecer. La partida fue un momento emotivo. Al dejar atrás las tierras que habían sido testigo de tanto sufrimiento, Jacob y su familia también dejaban atrás un legado de conflicto. La promesa de un futuro donde la paz y la reconciliación pudieran florecer se convirtió en el nuevo norte que guiaba sus pasos. Este viaje no era solo una huida de las amenazas externas, sino también una peregrinación hacia la redención interna. Cada paso hacia su nuevo hogar era un paso hacia la sanación, un intento de restaurar la armonía, no solo dentro de la familia, sino también con aquellos a quienes habían dañado. La historia de Jacob y su familia se convirtió en un testimonio de las complejidades del perdón y la redención. A través de su viaje, nos recuerdan que, a pesar de los errores y las tragedias del pasado, siempre hay espacio para la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. La familia de Jacob, llevando consigo las lecciones del pasado, se asentó en una nueva tierra con la esperanza de construir un futuro diferente. Jacob,
Como líder, compartió las duras lecciones aprendidas con su comunidad, enfatizando la importancia de la paz y la convivencia. Dina encontró en este nuevo entorno un camino hacia la sanación. Aportando a la comunidad con su fuerza y resiliencia, se convirtió en un símbolo de superación, inspirando a otros con su historia de recuperación y empoderamiento. La comunidad que construyeron se basó en la solidaridad y el respeto mutuo, una respuesta al deseo colectivo de evitar los errores del pasado. Las celebraciones y reuniones se convirtieron en momentos para reafirmar su compromiso con estos nuevos valores. Este renacimiento marcó no solo el fin de un capítulo difícil para la familia de Jacob, sino también el comienzo de una era de esperanza y renovación. La historia de su viaje hacia un nuevo comienzo se transmitiría, recordando a todos la posibilidad de transformar el dolor en una fuerza para el bien y la importancia de buscar siempre la luz, incluso en los momentos más oscuros. Luego de sumergirnos en esta increíble historia de dolor, superación y renovación, nos encontramos reflexionando sobre las lecciones de vida que nos ofrece el relato de Dina y su familia. Es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay una luz de esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo basado en el amor, la comprensión y la compasión. Con estas reflexiones en nuestro corazón, los invito a unirnos en oración. Empecemos. Padre Celestial, fuente inagotable de luz y sabiduría, que has guiado a tus hijos a través de las complejidades de la vida, como lo hiciste en la historia de Dina, te suplicamos que nos otorgues la fortaleza y el discernimiento necesarios para navegar por las pruebas y desafíos que encontramos en nuestro camino. Infunde en nosotros la capacidad de actuar siempre con justicia y compasión, de ofrecer perdón sincero a quienes nos han herido, y de buscar con diligencia y paciencia caminos que nos lleven a la paz y al entendimiento mutuo. Ilumínanos con tu gracia, Señor, para que podamos ser arquitectos de comunidades donde el amor, la tolerancia y la empatía sean los pilares sobre los que se construyan nuestras relaciones y convivencias, inspirados en la búsqueda de renovación y reconciliación que emprendió la familia de Jacob ante las adversidades. Extiende tu mano consoladora a aquellos que se encuentran sumidos en el sufrimiento y la desesperación, y que el ejemplo de fortaleza y resiliencia de Dina nos inspire a transformar las situaciones de dolor y aflicción en oportunidades para el crecimiento personal y colectivo, y para la siembra de semillas de esperanza y renovación en nuestros corazones y en nuestras comunidades. Te pedimos en tu infinita bondad y misericordia que nos guíes hacia un futuro en el que la armonía, la justicia y el amor fraterno sean las bases de nuestra existencia, donde cada ser pueda florecer y contribuir al bienestar común. Concede a nuestros espíritus la sabiduría para reconocer tu presencia en cada momento de nuestra vida y la fortaleza para seguir tus enseñanzas en la búsqueda de un mundo más justo y compasivo. Recíbenos bajo tu protección divina y permítenos ser reflejo de tu amor y tu luz en este mundo, llevando esperanza a los corazones desalentados y siendo portadores de paz en medio de las tormentas. Te lo pedimos con humildad y confianza, en tu santo y venerado nombre. Amén. Después de reflexionar juntos sobre esta historia tan conmovedora, esperamos que haya resonado en sus corazones y les haya brindado momentos de profunda reflexión. Nos encantaría que formaran parte activa de nuestra comunidad en Oasis Bíblico en YouTube. Si aún no se han suscrito, los invitamos a hacerlo y a activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras historias y reflexiones. Si esta historia les ha tocado de alguna manera, nos encantaría escuchar sobre ello. Dejen un me gusta si disfrutaron este relato y compartan en los comentarios qué les ha parecido, qué momentos les han impactado más y qué enseñanzas se llevan. ¿Hay alguna otra historia bíblica que les gustaría que exploráramos juntos? ¿Algún personaje o pasaje que les intrigue o inspire? Sus ideas y sugerencias son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que resuene con nuestra comunidad. Juntos, en Oasis Bíblico, seguimos nutriendo nuestra fe y fortaleciendo nuestro espíritu. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. Que Dios los bendiga abundantemente. This message is sponsored by Greenlight.
With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Constantemente.